Hola y bienvenidos a este nuevo video en vivo. Mi nombre es Brian Guayotuma y lo que vamos a hacer hoy día es crear una secuencia, una pista en nuestro teclado M50 mientras voy leyendo sus comentarios. Ojo, este no es un video tutorial, ya hice un tutorial de cómo crear secuencias o pistas en el teclado, pero mientras voy leyendo sus comentarios vamos haciéndolo y les voy diciendo qué botones voy pulsando en el teclado M50. Este video les puede servir de alguna forma y ahorita no existe esa canción, va a ser un pequeño intro con su fuga y listo. Vamos con la imagen hacia el teclado. Como este es un video tutorial en vivo, voy a poder leer al final sus comentarios. Ahí vamos. Bueno, vamos con la imagen hacia el teclado. Ok. Ahí nos acomodamos. Bueno, aquí estamos con el teclado, el Core M50. Vamos a girar a esta imagen. Bueno, voy a estar leyendo sus comentarios. Voy a leer incluso ahora mismo. Para Alex, dice de Cumbia Sureña, Beber Rolandito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para Efra Flores, ¿no tienes samples para Core Cross? Más adelante ya se viene. Saludos hasta Argentina. Para Mats, de Johncito y su grupo Marea, y para Orquesta Internacional La Luz. Orquesta Digital Aaron Jr., claro que sí. Bueno, continuamos con esta transmisión en vivo, ¿ok? A ver, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Bueno, más este video es para leer sus comentarios. O sea, voy a crear una secuencia en vivo. Obviamente tengo que irme a secuencia. A ver, este guainito vamos a probar. Obviamente me voy a ir donde dice secuencia. Ya hice un tutorial de esto. Voy a pulsar ahí arriba. Y voy a poner copiar de esta combinación para que empiece a crear mis secuencias con este sonido ya de saxofón. Pero lo ha cargado seco. Voy a volver a poner eso y voy a activar estos botoncitos. Como les dije, este no es un video tutorial, sino es para... Mientras voy leyendo sus comentarios, vamos a crear una secuencia de guayno. A ver. A ver, vamos a crear esta secuencia. A ver, aquí voy viendo qué tal va la transmisión. Ya. Voy a cambiarle el tiempo para el metrónomo. Voy a hacerlo en 84. A ver, ahí está. Bueno, ya saben, cuando queremos grabar en estos teclados, en todos los Core M50, Chrome, etcétera, siempre hay que tener activado el metrónomo. Acá en preferencias activado el overdub, porque si vamos a crear luego un bajo lo va a tapar. Para que no lo tape y se grabe sobre eso, siempre se activa aquí el overdub. Me fui acá a preferencia.
Bueno, como les dije, este no es un tutorial de cómo crear una secuencia, sino diría cómo crear una secuencia. Ya hice ese video tutorial, sino, como dice el título, vamos a crear una secuencia, creando una secuencia en vivo. Pero siempre les estoy guiando por si quieren utilizarlo como un tutorial de cómo crear una secuencia. Lo que realizar es lo siguiente: me he ido a secuencia, acá he apretado, primero antes de eso en mi combinación aquí, donde se toca el guayno, donde no hay secuencia, donde no se puede grabar pistas, he llevado todo este sonido dividido, este piano y este saxofón, a secuencias. Como lo he hecho, me fui a secuencia, apreté acá arribita y me dice copiar, no se verá aquí, pero dice acá copy from combi. Ok, o sea, copiar desde la secuencia. Le activé para que copie también los efectos. Le puse OK. Y ahora estamos donde se crean secuencias, porque ahí está activado secuencia con este sonido. Luego lo puse a 84. Le puse a 84 el metrónomo, beats por minuto. Bueno, y por si acaso en preferencias lo activé. Acá está override, pero yo tengo que poner overdub. Override significa que si vamos a grabar una base de saxofón, luego voy a grabar el bajo, lo va a tapar, porque lo va a borrar y luego va a grabar algo nuevo. Pero overdub significa que va a grabar sobre eso. Entonces voy a crear mi secuencia en vivo, activo. Ahí está sonando, bueno, en tiempo real nomás. Nada más que eso. Eso vamos a hacer ahora en el video. Ahora voy a reproducir y debe sonar lo que acabo de tocar. Está bien lo que está sonando tal como lo he tocado porque no estoy cuantificando. En nuestros teclados tenemos opción de cuantificar que nos ayuda a corregir el tiempo. Bueno, hay 20 espectadores. Gracias a todos ustedes por seguir esta transmisión. Ya saben, tenemos que llegar a 20,000 suscriptores porque a partir de ahí vamos a sortear sonidos. Cuando lleguemos a 100,000 vamos a sortear controladores con sonidos. Y bueno, también vamos a empezar a compartir sonidos para sus teclados. Bueno, como les dije, si quieren cuantificar, si quieren que se corrige el tiempo, acá donde dice Resort, le ponen en acá. Una corchea, creo que es una semicorchea. Ahí la activan. Pero en el guayno no lo hago porque como estoy haciendo estas jaladas, lo puede corregir y se puede ir a otro lugar. A veces lo corrige mal. Bueno, ahora yo quiero grabar una base de batería suavecita. A ver, voy a ver en dónde lo puedo hacer. Aquí lo puedo hacer, a ver. Está muy fuerte, lo voy a bajar el volumen. Antes de grabar voy a probar, voy a hacer un pequeño ensayo. Bueno, entonces vamos a grabarlo. Obviamente siempre aprieto acá donde dice localizar. ¿Qué es lo que me va a ayudar? Esta función, este botón que no se ve obviamente. Lo va a mandar otra vez al inicio nuestra secuencia. Lo bueno que esto se graba en formato MIDI, lo puedo mejorar más adelante, los sonidos, etc. Bueno, vamos a grabarle un poquito esta base de batería.
Si me confundo ya sé cómo eliminar. 2, 3, va. Un ejemplo, digamos me confundí ya. Obviamente lo ha grabado esa parte, pero va a estar ahí el corte. ¿Qué debo hacer? Bueno, simplemente me voy ahí a Page Select, siempre en página, y se selecciona Track Edit. Me voy acá arriba y era ese track. Eliminar, yo le he grabado la batería en la pista 12, entonces lo voy a eliminar. Ahí se elimina. Y listo. Puedo volver a grabar. Claro que sí. A ver, como es una transmisión en vivo, voy a leer sus comentarios también a medida que voy realizando esta secuencia en vivo. Bueno, hace secuencia de cumbia sureña, lo voy a hacer más adelante. Alex MTC, Heile Mauarce, saludos hasta Tacna, Perú. Ustedes también me pueden dar ideas de qué tipo de tutoriales podemos hacer para el canal, qué tipo de videos. Vamos a hacer también secuencias, es otro formato de videos. A ver, Mario Ticona, saludos, Guayutuma de parte de Mario Ticona. Bueno, vamos a continuar y luego vamos a leer más comentarios. Otra vez localizar para empezar a grabar. Rec, para activar tengo que apretar Start. Y bueno, es bueno siempre escuchar qué tal está. Si no nos gusta, lo volvemos a grabar. Lo voy a hacer una vez más porque creo que empecé un poco acelerado. Obviamente, seleccionar página, Track Edit. Érase, ok, lo voy a eliminar esta pista de la batería. Y otra vez a grabar. Creo que ahora ya está. Obviamente yo tampoco soy perfecto. Siempre va a existir 1 milímetro de retraso de tiempo. Eso. Ahí va. Bueno, ahí modulando un poco los volúmenes. Bueno, ahora lo que queda grabar es el bajo. Voy a escoger el finger bass que normalmente se utiliza cuando queremos crear secuencias. Un poco de entrenamiento. A ver, vamos a hacer la prueba, ¿ok? Ahora estoy practicando para grabarlo.
más grave obviamente tiene que ser. Bueno, lo vamos a grabar ya también esta base debajo. A localizar red y ahí empezamos. Bueno, ya hemos creado. Vamos a reproducirlo. Ahí va sonando. Mientras continuamos leyendo algún comentario, algún saludo o algo que tengan para alguien. Ahí va sonando. Luego lo que vamos a hacer ahora. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es editar los volúmenes, cuál va más, y aumentarle efectos, aplicarle efectos. Bueno, ya están escuchando cómo va yendo. Saludos para ti, YouTube, dice ahí Jenny Picuasi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un tutorial en piano como el tema que me importa a mí. Claro que sí, voy a escuchar el tema, todavía creo que no lo he sacado. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Crear una secuencia en el Cronos 2, por favor, si me puedes ayudar, déjame tu número. ¿De dónde eres, Pedro? Sería bueno ver tu teclado porque todavía no tengo ese teclado para poder ayudarte. Pero supongo que debe tener funciones muy similares porque todas las marcas tienen prácticamente muchas funciones que se parecen. Ya he visto ya. Por ejemplo, lo que hago acá le he visto en el M3, le he visto casi en el Tritón. O sea, la misma forma en que se puede crear los sonidos, las secuencias es igual, solo que tiene otros menús, etcétera. A ver... Iván Patricio, ¿cómo estás? Un tutorial de Zafiro Sensual. Ah, claro que sí, ya se vienen tutoriales de Delirio, Zafiro Sensual y de Son de Ríos, que me falta sacar. Y de Guayno Sureño para el canal. Solo les pido una cosa, suscríbanse al canal. Bueno, vamos a continuar ahora. Lo que voy a hacer ahora es modular los volúmenes a esta creación. A ver... Ahí ven cómo puedo cambiar, por ejemplo, la base. Ya subí la base. Bueno, teniendo en cuenta esto, me voy a ir a página y acá le puedo aplicar efectos para mejorar todo. A la batería le voy a aplicar un compresor, a ver. Vamos a activar, a ver qué tal suena. Ah, no, tengo que quitarle esto, se estaba corriendo todos los efectos para abajo. Y lo bueno de todo esto es que luego aplicado este efecto se le puede aplicar un efecto a todo en general. Donde dice MFT, a ver, por ejemplo, ha visto TFX.
A ver, vamos a reproducir qué tal va nuestro archivo. Bueno, y este sería prácticamente lo que acabamos de crear. Vamos a aplicar otro efecto porque si se dan cuenta el reverb se ha vuelto en mono, no en estéreo. A ver qué le puedo aplicar aquí, un parámetro, ¿ok? Bueno, ahí está lo que acabamos de crear. Esta base. Bueno, les voy a dejar con el audio creado solo. Y listo, hemos creado. Voy a seguir leyendo más comentarios. A ver. Bueno, Iván Patricio dice que saque desafío para que pueda tocar. Toca Cholita Marina, me dice Alex. Saca de Generación Juvenil también me dice Alex. Erwin de Exxon Morales, claro que sí. Mats Cayetano, a ver qué dice. A ver. Quiero que toques de Johncito y su grupo María. Claro que sí. Voy a escuchar sus últimos temas. Envíenme sus temas. Siempre tienen toda mi información en la descripción. Gracias a ti, Wills Van Agrupación Evolución, por seguir estos tutoriales y saludos hasta Ecuador. Darner Choque, saludos hasta Yachta, Bolivia. Caminemos con Cristo, dice saludos, mi compatriota, bendiciones, éxito. ¿Cómo conseguir tus midis para un core? ¿Para qué core? Bueno, esto lo puedo guardar ahorita en formato MIDI y vamos a ver si se puede compartir. Aldo Gómez, ¿qué dice? Ya. La canción Palabritas, ¿de quién es Aldo Gómez? Dime. Maluma Mamani, que dice, hola, Brian, ¿sacarás temas de versión Sabor Sabor? Claro que sí. Yamil Romero, Exo Morales, Cusqueñita. Vamos a escuchar su tema. Freddy Guamán, tutorial de bases para chicha y cumbia. Claro que sí. También lo voy a hacer en vivo para poder leer así sus comentarios. Ustedes denle en la campanita. Y normalmente vamos a hacer un horario de transmisiones en vivo para que se desocupen a esa hora y ya estén listos con su teclado. El objetivo es llegar también a 30,000 suscriptores para que puedan unirse al canal. Hay una nueva opción que existe en el YouTube para unirse. Los canales de los gamers solo necesitan 1,000 suscriptores, creo. No, 10,000 suscriptores. O no me acuerdo, 3,000 suscriptores, creo. Pero otros canales necesitan 30,000 suscriptores para poder crear transmisiones privadas. Ahí quizás se pueda leer las dudas de cada uno en especial. Por eso, para poder hacer todo eso, ya también tenemos que llegar a 30,000 suscriptores, porque el YouTube nos da esa opción cuando lleguemos a 30,000 suscriptores. A ver, Freddy, bases de cómic, claro que sí. Bueno, ahora lo que voy a hacer es guardar este archivo, luego voy a continuar leyendo algunos comentarios más. Bueno, todos los comentarios que queden. Aquí estamos, a ver. Siempre apretar ahí arriba, pero en afuera. Y aquí me dice Rename Sol, o sea, ¿qué nombre le pongo? Aprieto en la T y ahí le cambio. A ver, va a ser un Guayno 1. Bueno, ya le cambié el nombre, pero si se reinicia mi teclado, si ahorita existiera un apagón o lo desconectaría por error, desaparece. Por eso es bueno estar guardando constantemente. Me olvidé de decirles eso. Me voy a global. A media, ahí me confundí.
¿Sabe? Ahí arriba selecciono. Si quiero guardar la secuencia tal como está para que se pueda reproducir en el teclado. A ver, espérense, creo que se entrecortó la imagen. Lo vamos a aclarar. Me acabo de detener. Bueno, ya ha vuelto ya. Bueno, ¿qué he hecho prácticamente? Para guardar, ya he dicho, me voy a media, luego aprieto Save, que es guardar, y luego aprieto acá arribita. Si quiero guardar como secuencia es para que se reproduzca con todos los efectos que acabo de aplicarle en otro teclado. En el M3 también creo que lo puede reproducir igual. En el Chrome también porque son del mismo modelo. No sé cómo será en otros teclados. Y lo pongo en secuencia. Ahora otra cosa. En secuencia se puede guardar hasta 13, 14 pistas creo. No me acuerdo. O 30, no me acuerdo. Pero ahora si lo quiero guardar en formato MIDI para poder reproducirlo en cualquier computadora o en cualquier cosa que pueda reproducir el formato MIDI o en otro teclado de otra marca que reproduzca el formato MIDI. Igual en Save y donde dice guardar MIDI. Acá tengo dos formatos de MIDI. Ahí le pongo y le va a poner un nombre y lo va a guardar en formato MIDI. Eso incluso lo puede reproducir en una computadora, pero con sus sonidos de la computadora. Ustedes lo que saben y lo que hay que aclarar es que el formato MIDI no es un archivo de sonido como el MP3, como el WAV o como en un disco. No es un archivo de sonido. El MIDI es un archivo de códigos que le dice en tal tiempo tocas la batería 2 veces, en tal tiempo tocas el bajo 2 veces. Por eso el formato MIDI se reproduce, por ejemplo, en una computadora y suena diferente. ¿Por qué? Porque le va a indicar toca ese bombo, pero va a utilizar la batería que existe en el reproductor de Windows, que es una batería medio plana, medio extraña, y va a sonar de una manera rarísima. Por eso lo genial del formato MIDI es que en cualquier programa podemos cambiar ese sonido de batería. Por ejemplo, mira, el formato MIDI nos permite hacer lo siguiente. Si se dan cuenta, lo he podido quitar la batería y el bajo. Ahora le deja solo el bajo. Si fuera un archivo de sonido, obviamente no se podría hacer eso. Pero como es un archivo de códigos, simplemente le ha quitado el código de la batería y lo ha dejado lo demás. Bueno, por eso es para mí muy genial el formato MIDI, porque con eso podemos producir nuestro audio y encima hay programas que te corrigen el tiempo. Entonces no hay excusa de que me puedo ir adelantando. Si voy a grabar mi disco, me puedo adelantar. No hay excusa de eso. Tú lo puedes hacer en un tiempo y lo puedes corregir para que suene de manera perfecta. Es una muy buena forma de grabar tu propio audio. Obviamente si vas a grabar con guitarra, obviamente eso no es en MIDI, pero si vas a grabar una melodía en teclado, lo harías bien en formato MIDI. Si yo me confundo, lo puedo borrar esa parte y lo regrabo y no hay problema. No suena un corte como sería un audio o un archivo de sonido. Bueno, este ha sido el video de hoy día. Hemos creado una secuencia, una pista de Huayno en vivo. Voy a leer los comentarios más que quedan. Y no olviden de suscribirse. Tenemos que llegar a 20.000 suscriptores. El día que llegamos a 20.000 suscriptores se va a venir una gran sorpresa en el canal. Bueno, incluso antes de llegar a los 20.000, cuando estemos a 1 o a 2, o quizás cuando ya hayamos pasado 20.000, vamos a hacer un sorteo de sonidos. Y para que no haya excusa de que no va a funcionar algunos sonidos en mi teclado, también lo vamos a sortear en Watt. Y lo puedes utilizar en tu controlador. Bueno, ok, a ver, pero ya saben, si quieren que sorteemos controladores con su paquete más de sonidos, por lo menos básico, tenemos que llegar a 100.000 suscriptores. Bueno, a ver, un saludo para Pedro que dice, Pedro vive, dice, en España. Sí, mis números, todos mis contactos, incluso he creado grupos de WhatsApp, pero está lleno. También he creado otro grupo de Telegram, ese todavía falta mucho para llenar. También hay muchos ahí. Todo lo dejo en la descripción. También estoy haciendo otros videos en otros canales de blogs de los Wafer. También está en la descripción. Solamente tienen que irse a la descripción del video. A ver, vamos a ver información de página. Y dice fans page, grupos de música Guayotuma y otro canal también.
Visiten todas las redes que sean posibles. A ver, y suscríbanse, no olviden de suscribirse. Efra Flores puede ser base de bajo para cumbia chilla. Ah, claro que sí. Voy a hacer de repente unas bases de 2 notas para que puedan practicar en la menor, en sol, y más adelante de repente de un tema completo, para que ustedes sobre esa base practiquen con su teclado. Grupo Aclamados, ¿qué tal un temita de los hardcast? Claro que sí, ya se viene. No sé si es el tutorial de Guayayay. Bueno, pero sí, bueno, sería bueno hacerlo. Si no lo hice. Pero si lo hice, bacán. A ver, bueno, como hemos subido tantos tutoriales, todavía no me doy cuenta qué videos están en el canal. A ver, voy a revisarlo ahorita mismo. Quizás está, quizás no está. Ahí. ¿Cuánto va la transmisión? 31 minutos. Wow. Bueno, creo que no lo hice todavía. Entonces lo vamos a hacer. Juan Carlos, ¿qué tal? Un tutorial de punteos como antes. Ejercicios para que puedan practicar, claro que sí. Yamil Romero, ¿puedes sacar un tema de los Ronich? La plaza hay más dolor. Claro que sí, voy a sacar más temas de los Ronich. A mí creo que falta hacer los covers de los tutoriales que hice. Efra Flores, ¿se puede cargar a un teclado cross los midis o cómo funcionan los midis? Claro que sí, los midis se cargan a cualquier teclado porque... Bueno, pero hay teclados creo que no tienen, pero a la mayoría de teclados sí se carga. Por ejemplo, el Corpa 50, que es un teclado un poco antiguo y que no se le puedes meter muchos samples, ese te lee perfectamente formatos MIDI. Ahora ya también en el Roland XPS10 creo que no lee, todavía no lo he averiguado, formatos MIDI. Creo que sí lee, pero no de esta forma poniéndole. Podría leer con una lacto o con otro teclado. Pero la opción ya también de estos Roland XPS10, XPS30 es que te leen en formato WAT. O sea, lo puedes grabar ya en otro lugar y igual lo reproduces. Prácticamente casi todos los teclados tienen esa función. Si quieres tocar solo. A ver, Vampi H, con temática de Comayo puedes hacer. Claro que sí, ya se viene más adelante. Creo que hice algunos videos en el canal, siempre es bueno que lo veas. Pero en vivo quizás quieres que lo haga. Se puede hacer normal. A ver, voy a ver si hay algunos videos de Condemnite en el canal. Está así, los 3 temas más conocidos. Cuerpo soltero, el cielo está nublado y Chai was Chayay. Chai was Chayay. Bueno, ok, a ver, tutoriales de los Ronich, claro que sí. También falta de últimos temas. Luisito Landeón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muestras de guitarra de claro, si quieres tenerlo de una vez, comunícate en la descripción y te puedo mandar esas muestras. Ahora, a partir de 20,000 suscriptores, vamos a empezar a compartir sonidos poco a poco, para que los puedan descargar. También puedes esperar. Pero eso cuando ya lleguemos a 20,000 suscriptores. Y también vamos a hacer un sorteo de muchos sonidos a partir de los 20,000 suscriptores. Se van a venir así, una forma de apoyarles a ustedes y de agradecerles por haberse suscrito a este canal y por seguir los tutoriales. A ver, voy a leer algunos comentarios más. Y bueno, Kevincito, hola, tengo un teclado igual, pero ¿cómo se programa? ¿Quieres programar sonidos, secuencias? Tú dime, normal. También hice tutoriales, muchos del M50, como tenemos este teclado en el canal. Denis Alcón, programas MIDI nos recomiendas. Bueno, el MIDI lo puedes realizar en los teclados, en computadoras. Hay muchos editores de MIDI, editor MIDI. Ahora, si lo quieres cambiar de sonido, lo puedes reproducir ese sonido en el Kontakt. No sé si en el Kontakt, pero en el Reason sí lo puedes reproducir. Y obviamente en el Reason le puedes cambiar esa base de batería para que suene de mayor calidad. Ustedes saben que los controladores son como los teclados. Si quieres sonidos tienes que conseguirlos para tu laptop y tienes que editarlo también, todo eso. Hay muchas cosas que yo sé que está faltando en el canal, pero lo vamos a hacer poco a poco. Y esta ha sido la transmisión de hoy día. A ver, voy a bajarle un poco el volumen, ahí está. Bueno, y esta ha sido la transmisión de hoy día. ¿Dicen igual? Claro que sí. Y has visto cómo hemos hecho el video. He hecho un montón de tutoriales para el M50. Kevin Chito ahí dicen. Bueno, este ha sido el video tutorial de hoy día. Si les ha gustado, no olviden de darle like,
suscribirse, compartan con sus amigos. A partir de 20.000 suscriptores va a haber muchas sorpresas en el canal. Ya les hemos dicho, estamos a poco de llegar a 20.000, a poco más de 1.000 suscriptores. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete, saludos y que tengas, bueno, antes, un último saludo para Chris Cochachín, dice ahí Mendoza. Saludos y que tengas un buen día. Bye bye. Dime, linda, si puedo volver junto a tus labios, porque te deseo tanto de mis sentimientos y de mi amor.